Buenas. En este audio voy a tratar de explicar por qué las primeras calamidades del apocalipsis están retrasadas y por qué ya tenían que haber empezado en 2024, cosa que no es fácil. Primero contaré lo que sé, luego trataré de demostrarlo con profecías públicas y privadas ya conocidas, y por último les contaré hasta dónde se me permitió llegar. Pregunta: ¿cuándo empieza el apocalipsis? Lo primero y lo más básico es que el primer sello es el falso profeta, y este ya salió en marzo del 2013. Luego empezar, ya hemos empezado. Ya sabéis que tenéis el vídeo del falso profeta en la lista de Apocalipsis en una hora. ¿Qué es lo que sigue? Pues el segundo sello, la guerra. Y guerras ha habido siempre, pero la guerra que nos interesa a nosotros es la Tercera Guerra Mundial. Podemos ver los preliminares y la preparación casi a diario en las noticias, cuando nuestros dirigentes políticos parece que no saben qué inventar para enfrentar a Europa contra Rusia. Luego, no debe faltar mucho. Dentro del libro del Apocalipsis se sigue la secuencia de primero los 7 sellos, luego las 7 trompetas y por último las 7 copas. Y van seguidos y en ese orden. La distancia entre uno y otro varía, pero después del primer sello va el segundo y luego el tercero y después debes esperar el cuarto y así. Por eso desde aquí se habla de secuencias y no de fechas. Cuando ya sabes que va a seguir esa secuencia, si alguien te dice, por ejemplo, que la guerra va después del aviso de Garabandal, pues uno ya sabe que es falso, porque la guerra es el segundo sello y el aviso es el sexto sello. Luego no puede ser que el sexto sello vaya antes que el segundo, como en este ejemplo. Bueno, seguimos. Espiritualmente, esos 4 sellos que van desde el segundo hasta el quinto, es decir, la guerra, el hambre, la muerte y las persecuciones, son un holocausto provocado por el anticristo para poder erigirse como rey del mundo en su primera coronación mundial. Y a Satanás a cambio también se le permitirá operar plenamente a través de su persona. Ya sabéis que tenéis el vídeo del anticristo en la lista de Apocalipsis en una hora. Además, es que no se respetará ni a quienes le ayudaron en su tarea, porque en la misma guerra caerán los albañiles y todos los que la provocaron. Dará igual el refugio subterráneo en que se metan. Incluso tendrán comida y de todo preparado. Pero los mismos demonios que los utilizaron para sus fines serán los que se los lleven vivos al infierno. Pregunta: ¿cómo se puede ir uno vivo al infierno sin haber muerto previamente? El cielo y el infierno también son lugares físicos. Los demonios fueron expulsados del cielo y condenados a estar aquí atrapados. Para ir al cielo uno tiene que salir de la tierra, pero para ir al infierno no necesariamente, porque el infierno está bajo tierra, a gran profundidad. Durante el sexto sello, en el que ya se obliga a intervenir a Dios con el paso del planeta X a toda velocidad muy próximo a la Tierra, solo en su trayectoria de ida, ese planeta cometa, que es varias veces más grande que la Tierra, espiritualmente simboliza su santa ira, y estas fuerzas de marea que trae harán que se abran grandes grietas y abismos superprofundos en la corteza terrestre, desde los que empezarán a salir demonios que van a ir ganando poder de actuación según se acerca el primer evento de 3 días de oscuridad. Al principio solo hostigarán a los que no tienen fe, como te dice Apocalipsis 9 de 1 a 5 en la quinta trompeta, pero a medida que se suspende la misa por segunda vez y se acercan esas fechas van ganando derechos, y a la persona que no reza y o no está protegida, la cogen y se la llevan directamente. En la pantalla lo que aparece es un cuadro de Santa Hildegarda del siglo XII, de cómo dibujó ella a ese astro. Nótese que esas 3 alas simbolizan la terna de la Santísima Trinidad. Así que todos esos que vemos en la tele a diario, unos serán ajusticiados por las masas, y otros traicionados por esos mismos demonios que los auparon en el poder. El caso es que ningún gobernante o rey o líder político de hoy, nadie puede hacer la más mínima sombra al anticristo en el momento de su primera coronación mundial, y por eso serán exterminados. Ya sabéis que tenéis el vídeo del sexto sello, la ira, y el de abominación desoladora en la lista de Apocalipsis en una hora. Pregunta:
¿Cuándo empieza el segundo sello o lo que es la guerra? La guerra se divide en dos frentes y es un tema que será tratado por separado. El primer frente es el Gran Israel y el segundo frente es la conquista de Rusia, China, Irán y Corea del Norte, que son los últimos países que aún quedan sin banco central bajo su control. Esta guerra empezaría con magnicidios. Un magnicidio se lo lleva Rusia, otro Estados Unidos. A continuación empezaría la guerra y luego cae este segundo antipapa, que es a quien se refieren en las profecías de Fátima. Y por último, el presidente de China. Estos tres magnicidios, los de Estados Unidos, Rusia y China, tienen profecías que se refieren a ellos. El resto de dirigentes, los del montón, van por separado. Nótese que esos tres países son países mucho más poderosos económica y militarmente que el país de procedencia del anticristo, y por eso se hace que se peleen entre sí, para quitarlos del medio. Nadie puede hacerles sombra, repito, nadie, y no quedará ningún otro monarca de los que se conocen ahora. El gran monarca, que se tratará también por separado, no estaría incluido, más que nada porque su coronación viene mucho después. Sigamos. Voy a leer una parábola que se dio en un mensaje de las apariciones de Peñablanca. El vidente se llamaba Miguel Ángel Paulete. Las referencias también estarán en la descripción. En la parábola hay 3 pastores y un jefe, y termina diciendo: el que descifre esto sabrá la fecha de la Tercera Guerra Mundial para estar alerta. Spoiler: hay que quedarse con los números de los que habla el personaje que hace de jefe. He aquí que eran 3 pastores. El primero tenía 100 ovejas, el segundo 40 y el tercero 10 ovejas. Llevaron los pastores a pastar sus ovejas. El de las 100 ovejas las dejó en un camino, cerca de barrancos y quebradas, con terrenos llenos de ortigas. El segundo dejó sus 40 ovejas a la orilla de un gran lago. Muchas se ahogaron, mientras las restantes caminaban por áreas llenas de cardos. El que tenía a su cargo 10 ovejas las llevó a la cima de un cerro lleno de pastos aromáticos. Las cuidó, las vigiló y cuando tenían hambre se preocupaba que comiesen y cuando tenían sed que bebiesen. El de las 100 ovejas llegó al fin donde su jefe con solo 65, el de 40 con solo 16 y el de las 10 ovejas con las 10 muy bien alimentadas. El jefe dijo al de las 100 ovejas: «¿Te faltan ovejas?» Él respondió: «Se han perdido, señor». «Pues ve a buscarlas», dijo el jefe. A lo que el pastor replicó con una mentira que luego fue descubierta: «No se pueden ir a buscar, pues tal vez se las han robado». El jefe, como este pastor no había cuidado las ovejas y las había dejado solas y por eso habían muerto muchas, le quitó el 10% de su salario. El otro pastor, el de las 40 ovejas y que ahora llegaba con 16, se disculpó ante su jefe diciendo: «Un pastor llamado Pedro me las ha quitado». Y el jefe le dijo: «¿Quién te las ha quitado?» «Un pastor llamado Pablo», respondió. Por último vuelve a preguntar el jefe: «¿Quién te las ha quitado?» «Un pastor llamado José», fue la respuesta. El jefe le dice: «Te has equivocado 3 veces, qué manera de contradecirte. ¿Qué hiciste realmente con las que te faltan?» Y el pastor, temeroso de perder la vida o el salario, dijo: «Tal vez andan por ahí». El jefe, que todo lo sabía, sentenció: «No las supiste cuidar y se han ahogado. En el camino no vi muchas muertas, tendrás un castigo. Te quitaré el 8% de tu salario». El de las 10 ovejas, que era el tercer pastor, llegó con 24, y el jefe le dijo: «¿No tenías solamente 10 a tu cargo?» Y el pastor replicó: «En el camino encontré estas agonizantes y que pedían auxilio. Las consolé y curé, porque son tuyas, tienen tu marca». El jefe vio que eran de él y dijo: «Me has traído las que te he encargado y las que iban a la muerte. Te daré no solo el salario, sino también el reino de los cielos».
La parábola en sí termina aquí y el vidente añade repitiendo lo que se ha explicado. El que tenga oídos escuche y el que lo descifre comprenderá las demás profecías. El jefe es nuestro Señor Jesucristo. El de las 100 ovejas es un obispo descuidado y por eso fue al infierno. El de las 40 ovejas es un sacerdote que fue al purgatorio, ya que no se preocupó lo suficiente. El de las 10 ovejas es otro sacerdote que va al cielo por el amor demostrado a su Señor. Hasta aquí lo relativo a esta parábola de 1984. Y ahora continúo con la argumentación. Las cifras que nos importan son 10%, 8% y 24. Yo sé que esta profecía se refiere al 10 del 8 del 2024, es decir, 10 de agosto del 2024. Podría interpretarse día 10 del mes 8 o día 8 del mes 10, pero ese 24 deja muy poco margen. Como se refiere a esa fecha, yo la copié en un cuadro situado en ese mes y ese año, primero en agosto del 2024. Lo que pasa que para esa fecha el esquema general no estaba terminado. Más adelante me doy cuenta de que todo se ha retrasado un año completo y desplacé ese cuadro un año a la derecha hasta agosto del 2025, apuntando con un +1 y una pequeña explicación del retraso de un año. Pero los cuadros desde junio del 2025 ya no se mueven de sitio. Se corrigen pequeñas faltas, algún color, referencias, pero ya no se mueven y tengo que dedicarme a la distribución del mensaje. Entonces, una persona que entra de primeras en el esquema general, sin haber leído, por ejemplo, de la lista de reproducción de Apocalipsis en una hora, que la tengo de resumen de todo, se va a la parte de la guerra y ve eso y dice: si esto no ha ocurrido en agosto del 2025, este tío es un falso profeta. Así piensa la mayoría de la gente hoy, y es un error. Quedémonos con el detalle. Más tarde la explicación que se pretende dar irá tomando forma. Sigamos. Esta vez con una profecía de Nostradamus. Este vidente no es confirmación de nada, porque tiene muchísimo ruido, pero tiene una frase que sí nos interesa para lo que estamos tratando ahora. Leo de la Centuria 4, verso 67. Cuando Saturno y Marte ardan iguales, el aire muy seco, larga trayectoria, con fuegos secretos de ardor, gran lugar adusto, escasa lluvia, viento cálido, guerras, incursión. Ahí Nostradamus también te está hablando del inicio de la Tercera Guerra Mundial. Cuando te dice larga trayectoria, te está hablando del cometa, que le veremos venir y que también menciona en otros versos. Y te dice: cuando Saturno y Marte ardan iguales. A nosotros la astrología no nos interesa, pero a los que provocan la guerra sí. Y es que para esta gente el planeta Saturno es Baal y Marte simboliza la guerra. Pero lo que nos interesa a nosotros realmente es que las conjunciones de los planetas Saturno y Marte solo se dan cada 2 años, más o menos en el mes de abril, en los años pares. Como se podrán imaginar, hablando de un retraso de más de un año, al que esté buscando conjunciones de planetas ya no le coincide nada, porque las señales en el cielo serían más las lunas de sangre, algunos eclipses, pero sobre todo las auroras rojas que llevan dándose desde la primera muerte de Benedicto XVI. Nótese que estas auroras rojas, que además se están fotografiando en latitudes muy bajas, son también las que marcan el aumento de actividad solar de las profecías de Misión y Oeros. Espiritualmente estaría evocando la ira que viene del cielo. Otras profecías que también son relativamente conocidas son las de Garabandal. En Garabandal, Conchita González sabe la fecha del milagro y Mariloli Mazón sabía el año del aviso, que es la segunda parte del sexto sello. En una entrevista, Mariloli dijo sobre el año del aviso que era en año par. Y en otra entrevista, Conchita dijo sobre el aviso que era en un año de sínodo de obispos, cuando el último sínodo fue en el 2024. Ahora lo que hay es la implementación del sínodo,
Por eso estamos viendo a León XIV seguir esa hoja de ruta que ya le dejaron marcada, para que no se salga del guión ya establecido. Aunque la fecha del milagro no sea pública, sí que hay profecías de los requisitos que tiene que cumplir ese día. Que sí tiene que caer en jueves de un santo relacionado con la Eucaristía, entre unos meses determinados, etc. Y consultando el santoral, las fechas que se manejan son 11 de abril, 13 de abril y 12 de mayo, que coinciden en jueves, claro. Leo además un detalle del padre Martin Lafiner. Podrá hacerse misa de difuntos. En concreto, esta profecía descarta el 13 de abril del 2028. Y sabemos que el milagro debe ser antes de septiembre del año 29, porque la mitad de la semana de Daniel también tiene una profecía con fecha, que pueden ver en el vídeo de la semana de Daniel de la lista de Apocalipsis en una hora. Así que la última fecha que cumplía esos requisitos era el 11 de abril del año 2024. También podríamos hablar de calendario preconciliar y postconciliar, porque la fecha de San Estanislao de Cracovia, que es el santo con más posibilidades, en el momento que se le da la fecha a Conchita era un 7 de mayo, y después del cambio de calendario de 1969, esa festividad se pasa al 11 de abril. Sí que es verdad que el 7 de mayo del 2026 cae en jueves, pero ese dato solo sería una segunda vía de última hora para llamar la atención sobre el año 2026 para las personas que no son conscientes de la complejidad de todo esto. Porque el inicio y el final de la última semana de Daniel está marcado por el 25 de abril, que es la fecha de la última Pascua que se da en San Marcos. Luego el milagro debe ser anterior a ese 25 de abril. Aún así, esas profecías que hablan del milagro tienen muy poca utilidad para esta discusión, porque después del sexto sello uno ya no sabe en qué fecha está. Se pierde la noción del día y de la noche tal como la conocemos hoy, y también se aplica a los relojes, porque con el paso del planeta X el eje de la Tierra se vuelve loco. Y además, una vez que se asiente esa rotación de la Tierra, los días ya no tendrán 24 horas, sino aproximadamente 16, como te dice Apocalipsis 8:12 en la cuarta trompeta. Esa es la razón de por qué Conchita tiene que avisarnos 8 días antes del milagro de Garabandal, que será después de la sexta trompeta. No es porque no nos hayamos dado cuenta del aviso, que es el sexto sello, sino que es por ese descontrol de horas y de calendario provocado por el cambio de rotación de nuestro planeta. Y también es la razón de por qué aquí hablamos de profecía dinámica, de retrasos y de secuencias de eventos, pero no de fechas. Porque cuando empiece todo, como no sabes en qué día estás, solo te puedes orientar por las secuencias. Y es precisamente eso lo que se está dando en ese esquema general, el puzzle de las profecías con la secuencia original de cómo estaba planificado. Porque cuando los días se monten unos con otros, Dios puede ajustar su calendario y setear la fecha que Él quiera, y por eso estas profecías sobre el día del milagro en concreto no nos sirven para lo que se trata de demostrar ahora. No obstante, sí que se sabe que Conchita reveló la fecha del milagro al Vaticano en 1966 y que desde allí se pudo filtrar a los albañiles, que son los que implementan los 5 primeros sellos. En concreto, la agencia Rigel hizo públicas en 2017 unas estimaciones de población mundial separadas por países y para el 2025. Allí uno podía ver que la población de los países de raza blanca o de tradición cristiana perdían de media la mitad de su población sin ninguna causa aparente. En esa estimación tampoco había años intermedios escalonados, solo aparecía el 2025. Vuelvo a repetir que se hizo público en 2017, antes del C19. No es una profecía, pero es mucha casualidad. Os dejaré los links en la descripción de YouTube también. Para llegar al milagro tienen que haberse dado antes 7 sellos y las 6 primeras trompetas, y también se sabe que han tenido que desaparecer 2/3 de la población mundial, por lo que es bastante sospechable pensar
que en esa estimación de aquella agencia militar americana estarían eligiendo qué porcentajes o qué cuotas sería lo ideal eliminar para el 2025 en cada país. Porque sabiendo que van a caer 2/3, puede interpretarse que estarían eligiendo qué 2/3 les interesan más. La tesis de que serían cuotas de reducción asignadas a cada país es de Catherine Austin Fitts. Y si esa agencia militar daba por hecho que para el 2025 ya se habían dado esos sellos y esas trompetas, porque repito que van seguidos, estarían jugando con el dato de la guerra en 2024 también. Otra lectura que se deduce de lo que se está explicando aquí es que si alguien dice que este es el año del aviso, el 6.º sello, puede darse, sí, pero uno tiene que pensar en la secuencia completa y en los 5 sellos anteriores que van antes. Sin hablar de los sellos anteriores, y si uno ve que el segundo sello, la guerra, aún no ha empezado, todavía se puede acertar, sí, pero para llegar al 6.º sello uno tiene que ver antes los 5 anteriores. Y si no se mencionan esos eventos anteriores, se estaría sacando el versículo de su capítulo, y eso ya se ha dicho que es un error. En resumen, tendríamos el primer sello, que es el falso profeta, cuyo trabajo es acabar de dinamitar la iglesia verdadera. Luego, cuando esté todo ya preparado, vienen 6 sellos y las 6 primeras trompetas, seguidos en unos 6 meses. Después sería el milagro y la semana de Daniel de 7 años. Y por último, en unos pocos días, la 7ª trompeta y las 7 copas. También se explica esto en el vídeo de la abominación desoladora de la lista de Apocalipsis en una hora. Lo mismo pasa con todas esas fechas que anuncian el rapto. El rapto se menciona en varios libros de la Biblia, pero ¿dónde se menciona el rapto dentro del libro del Apocalipsis? En el capítulo 12. Y dentro del capítulo 12, el versículo 1 empieza hablando de la mujer vestida de sol. La mujer es la madre de la nueva iglesia, como un remanente de la que fundó originalmente Jesús, sí, pero esa frase de vestida de sol se refiere a una nueva mini estrella que se va a formar con los restos de la luna Io justo delante de la Tierra. Así que primero se tiene que romper la luna de Júpiter y después con el 6.º sello el planeta X nos acercaría todos esos fragmentos que se volverían a fusionar por acreción. Luego, si no hay mujer vestida de sol, es decir, Apocalipsis 12.1, que aún no se ha dado, no se puede hablar de Apocalipsis 12.6, que es donde se empieza a hablar del rapto. Los versículos no se pueden sacar de su capítulo. Ya sabéis que tenéis los vídeos del 6.º sello, la ira, y el de la mujer vestida de sol en la lista de Apocalipsis en una hora. También habrá un vídeo del rapto, pero de todas formas ya se adelanta que para llegar al rapto hay que trabajar y rezar mucho. Sigamos con el tema del retraso del Apocalipsis. Otra profecía menos conocida para lo que se está tratando de demostrar es la de Manuela Strack en las apariciones del Niño Jesús de Praga en Sivanish. Leo del 25 de diciembre del 2023. El próximo año será una prueba para los pastores de la Iglesia. Debo permitir esto porque este tiempo es el tiempo de tribulación, en el que el mal exige sacudir a las personas. Por eso el Padre Eterno que está en el cielo ha permitido que en este tiempo seáis purificados. Estoy con mis ovejas. En este momento difícil de prueba, mi gracia será mayor que la carga. Solo escucha mi palabra, ora, sacrifica, haz las paces, sé fiel a mí y sé firme en tu fe. No dejes que el error entre en tu corazón. En esta profecía de diciembre del 2023 ya se mencionan las palabras el próximo año, es decir, el año 24, y tribulación. Y sí, ha habido muertes de cristianos, por ejemplo en Siria y en Nigeria, y sí, son desgracias, pero es una broma comparado con lo que se viene. Otra profecía más complicada de ver es el juego que hace Mateo con los números de sus capítulos 24 y 25. Mateo, antes de ser reclutado como apóstol, era un publicano, el equivalente a un cobrador de impuestos de ahora.
Hoy en día hay mucha gente que trabaja con números, pero entonces no. Mateo 24 se refiere al año 2024 y Mateo 25 hace referencia a la última Pascua del 25 de abril del 2033. El domingo de Pascua de un año es el primer domingo después de la primera luna llena de la primavera. Con las lunas actuales antes del sexto sello, ese 25 de abril del 2033 no es una fecha de Pascua, pero después sí lo sería. Porque las profecías que señalan esa fecha hablan de una Pascua en San Marcos, es decir, domingo 25 de abril. Esto no se puede ver si no te lo cuentan. Bueno, y ya resumiendo, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues que el Apocalipsis está retrasado y que ya tenía que haber empezado en 2024. Pregunta: ¿cuándo parece que Dios no acierta o se retrasa en lo que ha dicho que iba a ocurrir y no ocurre? Nótese que digo parece porque Él no se equivoca, nos equivocamos nosotros. Y todos esos videntes que yo menciono además quedan como mal, porque sus fechas no se cumplen. Y en ocasiones son tildados de falsos profetas o de que manipularon el mensaje original con ideas suyas preconcebidas, etc. Puede haber algún error en sus transcripciones, de forma que no se separe el mensaje revelado de algún comentario personal posterior del vidente, pero nada más. El vidente no manipula el mensaje. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Pues ocurre cuando el cumplimiento de una profecía no depende de Dios completamente, sino que depende de nosotros, porque Él está esperando algo por parte nuestra. O, por ejemplo, también podría pasar en una profecía condicional, pero en este caso el Apocalipsis ya no es evitable. Pregunta: ¿qué profecías tenemos avisando de retrasos? Pues leo de María Matea. Las fechas por venir son inestables, porque mis hijos modifican los designios y planes del cielo con sus actuaciones. Esta sería otra prueba de que la profecía es dinámica. Ya sabéis que tenéis el vídeo de cómo se interpreta la profecía en la lista de discernimiento. Y también leo de Misión y Oeros. Al tronar Orión se oirá en la órbita de la Tierra. Nada se dará sin antes ser dado en el hilar. Así lo dono al orbe. La NASA ordenará y dará todo. Si no hilan, se retrasa todo. Cuando dice al tronar Orión, está hablando del impacto del planeta X con todos los fragmentos de la luna Io en su camino hacia la Tierra para el sexto sello. Así que vuelvo a lanzar la pregunta: ¿me convierto yo en un falso profeta por decir que la profecía de la fecha de la Tercera Guerra Mundial de Peñablanca se refiere al 10 de agosto del 2024? Ni siquiera es una profecía mía. Las profecías que me dieron a mí no tienen fecha. Yo solo estoy dando la secuencia de cómo estaba planificado. Si después se retrasan las cosas porque se espera algo de nosotros que no se ha dado aún, yo no sé nada. Y Dios tampoco tiene obligación alguna de contármelo ni a mí ni a otra persona. Igual que Dios respeta nuestro libre albedrío, nosotros también debemos respetar el suyo. Y además, yo ya he demostrado que Peñablanca tiene ruido, y en el esquema general las referencias las tengo marcadas con un icono de un demonio. Esas apariciones tienen un sacramental con un hexagrama, y eso es un 6. Ese sacramental en concreto no es de nuestra madre. Es como si un día apareciera una advocación mariana con cuernos. No es posible. Los símbolos de cada uno son exclusivos de cada uno y no se mezclan. ¿Con esas afirmaciones estoy diciendo que las apariciones de Peñablanca son falsas? No. ¿Acaso son inválidos sus mensajes o el vidente tenía malas intenciones? No. Hubo un montón de conversiones y milagros, grabaciones en vídeo de los éxtasis y de testigos, y sí, fueron reales. Pero también hubo algo más. Simplemente tienen ruido, nada más. A saber los ataques que tendría o lo que le pasó allí. Esta gente, como te vean un poco débil, van a por ti. No respetan nada ni a nadie.
Simplemente unos días no rezas el rosario, se te cuela un demonio con una mentira y no te das cuenta. Yo solo puedo sospechar cosas así, como que en algún momento no tuvo suficiente oración, pero ni se puede juzgar, ni yo sé nada más a ese respecto. También se van a hacer vídeos de sacramentales falsos, que los hay, como este, y de discernimiento de ángeles y demonios explicando los porqués, con experiencias, etc. Y es que en general vivimos rodeados de distracciones, sin tiempo para nada y mucho menos para Dios. Rezar el rosario a diario es un hábito básico que nos cuesta mucho mantener. Dejamos las cosas para última hora. Además, hoy en día, cuando uno quiere aprender algo, se busca un tutorial en YouTube y no se valora la disciplina ni el estudiar las cosas. Porque cuando necesito saber algo, pues ya lo buscaré en Google y uno no se adelanta, ni se preocupa, ni se prepara. Y esto es un error. Una de las peores cosas que les pasará a mucha gente que retrasaron su conversión es que querrán ponerse a rezar y no sabrán qué rezar ni cómo. Y una vez que empiece todo, empezará a fallar el suministro, la electricidad, el internet, etc. Y este solo es el tercer sello, el hambre. Y cuando empiece el evento astronómico, que es el sexto sello, ni sabrás en qué día estás. Por eso insisto en que solo se puede saber la secuencia de los eventos. Se sabe que una cosa va antes que otra, y cuando ocurre un evento debes esperar el siguiente, pero poco más. Y en cada situación terrible de las que no se esperan, lo que se dan son remedios y pautas que hay que seguir, etc. Nos hemos mal acostumbrado a la inmediatez de las redes sociales, y Dios no tiene Twitter ni Facebook. Parece un chiste malo, pero a veces la gente se piensa que todo va a venir radiado por algún profeta, el que sea, como cuando postea Trump en Twitter lo que va a hacer esa semana. Y no, esto no va a ser así. Las principales profecías ya han sido dadas, incluso varias veces. Ahora lo que toca es la interpretación. Una vez que empiece el caos, irá todo muy deprisa. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos un retraso de más de un año. Las personas se quedarán solas, y en esa soledad cada uno decide lo que hacer. Uno tendrá solo lo que tenga preparado en su casa, con su familia y sobre todo en su cabeza. También habrá un audio de qué rezar, cómo y cuándo hacerlo, en la lista de soluciones, que es la lista donde se van a ir subiendo las revelaciones con recomendaciones. El caso es que Dios lleva avisándonos desde el Antiguo Testamento, y a medida que avanza el tiempo se va dando más detalle, pero si contamos desde Daniel, son 2500 años avisándonos. Y si ahora yo les cuento que estábamos para el 2024 y aún no empezó, tenemos que Dios no solo lleva avisando y esperando lo que dijo que iba a esperar, sino que además lleva un año más de regalo como mínimo. Una vez que sabes estas cosas, es todavía más abrumador de lo que ya parece. Nadie podrá decir nada, no habrá ninguna excusa, y todos los castigos serán irónicos. Pregunta: ¿y qué pasa si seguimos ignorando a Dios ahora que ya sabemos que Él está esperando algo de nosotros? ¿Qué pasa si seguimos con nuestra vida como si nada? Pues para empezar, ese tiempo de más el demonio no lo pierde. Él trabaja 24/7. Así que con ese tiempo extra, lo primero que se puede entrever es que el demonio será más preciso en su trabajo de exterminio. Porque él, no nos engañemos, lo exterminará todo. Segundo punto: ¿quién paga este retraso? Benedicto XVI. Está vivo y sigue siendo el Papa, hoy en noviembre del 2025. Y el señor Bergoglio también sigue vivo. Más tarde aparentará haber sido víctima del mismo secuestro que Benedicto, y tendremos que seguir aguantándolo todavía. Ambos tienen profecías sin cumplir que se refieren a ellos dos. Pregunta: ¿se puede retrasar más el apocalipsis, por ejemplo, otro año? Poder se puede, Dios lo puede todo. Pero la pregunta sería: ¿merecería la pena retrasarlo más a costa de la penitencia terrible que estará pasando Benedicto? Recordemos que tiene 98 años. No pueden matarle. Hay una profecía de Josep Auriquia de las apariciones de Manmanelli. Leo:
Si destruís al vicario de Cristo, Benedicto XVI, os destruiréis a vosotros mismos, porque me obligaréis a enviar antes la esfera de la redención. El término esfera de la redención hace referencia al segundo evento de 3 días de oscuridad, donde todos los marcados y todos los demonios son arrojados al abismo. Los albañiles no pasarán del primer evento, y no conocen ese término, pero los demonios sí. Ya sabéis que tenéis el vídeo de la abominación desoladora en la lista de Apocalipsis en 1 hora. Es por eso que no pueden atentar contra Benedicto como sí hicieron contra Juan Pablo I y Juan Pablo II. Pero eso no descarta la tortura, porque esta gente ya sabemos cómo las gasta. Benedicto debería ser liberado antes de la toma de Roma por los musulmanes, y su liberación también debería venir de la oración de la gente. Y si no me creen cuando les digo que Benedicto está vivo, pueden rezar en el rosario por las necesidades de la Iglesia, o por vuestro romano pontífice, que también es el nuestro, sin nombrarlo, pero dejando la administración de las oraciones a Nuestra Señora, por ejemplo. Al menos hasta que se descubra el pastel, que no faltará mucho. Lo que no debe hacerse es rezar por un antipapa, y mucho menos por el señor Bergoglio. Igual que con los inyectables, eso penaliza y abre puertas, y luego es muy difícil cambiar de opinión a esas personas. Debe confesarse como pecado y hacer propósito de no repetirlo, porque él también reaparecerá. Ocurrirá después de los magnicidios, cuando empiecen el segundo y el tercer sello. Habrá que estar atentos. Es por eso que uno tiene que ir a Rusia para intentar calmar los ánimos soviéticos. Io y el cometa también serán noticia. Hay un momento en que se juntarán 3 personas vestidas de papa en Roma, pero solo uno es el papa verdadero. De esa manera se conseguirá que la gente termine desconectando totalmente de Roma. En ese momento de caos, Benedicto XVI hará lo que tiene que hacer, una misa en latín para pedir intercesión y minimizar el evento astronómico. Y es cuando se le echan encima a todos los albañiles y se produce el cisma. Leo de Misión y Oeros. A Deo lo hiere el ego de la Iglesia, la misa y la Pascua de Dios se acaban. El Papa hace la misa en latín y hace cisma en la Iglesia, saca la mala levadura. Esto hace dar la partida del Papa. Con el cisma se hace huir a Benedicto de Roma, y es el Islam entrando en el Vaticano el que resuelve las dudas. Otra también de Misión y Oeros. Leo. Al Papa lo hacen huir de la sede papal, huye del caos, los sellos de la ley lo dicen. En su huir perecen cientos y cientos de seres. En su ida, los reos del Seol cogen la sede y la hacen para ellos, para hacer lo suyo, ponen y ostentan al Papa falso. Hijos, seguiréis al Papa de Deo, el que se une a Ave María y al Hijo Jesús en la hostia, pan de vida. Si se duda de estas 2 cosas, caen. Oren, oren, y aférrense a ellos. Nótese que el Papa verdadero se apoya en las mismas 2 columnas de las que habla San Bosco, la Inmaculada y la Eucaristía. En ese momento, el anticristo y el falso profeta estarán muy ocupados aparentando mediar en el conflicto que ellos mismos han provocado, y mirarán a Benedicto como alguien imbuido en el pasado, que solo reza. Y eso pues igual no sirve para mucho, y darán a entender que por lo menos ellos intentan buscar la paz. Y nada más lejos de la realidad. Resulta que Benedicto sabe todo, y su oración rebajará calamidades. Pero contra esos 2 personajes no puede hacer mucho más. Ellos deben cumplir la misión para la que fueron creados, poner a prueba a la última generación de la humanidad. En mitad del caos llega la segunda suspensión de la misa y habrá que rezar mucho, no solo por nuestra salvación, sino también por Benedicto XVI y por la conversión de Rusia. Después del primer evento de 3 días de oscuridad y el milagro, Benedicto promulgará el 5º dogma mariano y consagrará a Rusia al Inmaculado Corazón de María. Este será su último disparo,
pero irá directo a la línea de flotación. Habrá un vídeo del último zar en la lista de protagonistas si me da tiempo. Leo de Fernand Navarro, de las apariciones de Dozulé. Ha llegado el tiempo en que en obediencia a nuestro Padre Celestial debo enfrentar al enemigo de Dios y de los hombres. Por eso pido a la Santa Iglesia de mi Hijo Jesucristo que tenga la bondad de concederme el título que me corresponde de mi Santa Inmaculada Concepción. Yo soy la Divina e Inmaculada Concepción. Este dogma, concedido por la Iglesia, será para Satanás el anuncio de su fin. Y otra profecía también suya leo. En el santo nombre de vuestro Señor Jesucristo, es derecho de mi Papa elegido Benedicto XVI proclamar el dogma completo a favor de mi Santa Madre, que Santa Bernadette tuvo la dicha de escuchar en su corazón. Yo soy la Divina Inmaculada Concepción. Para pedir por este quinto dogma hay una oración también a Nuestra Señora de todos los pueblos. Al ser una profecía sabemos que se cumplirá, pero también se ha explicado que la profecía es dinámica y puede retrasarse o adelantarse según nuestras acciones y oraciones. Y esta oración en concreto nos interesa a todos. Pregunta: ¿y qué pasa si nos ponemos estupendos? Y por ejemplo decimos que esto es problema de Benedicto, no nuestro. ¿En qué nos afecta a nosotros? Pues en lugar de un apocalipsis en verano, nos estamos metiendo en un apocalipsis en invierno. Y cuando tengas que pasar fuera la noche porque estás huyendo de reclutadores para la guerra, o porque hay saqueadores, o porque ya están marcando en tu pueblo, o porque ni siquiera tengas casa, o por cualquier otra razón, no es lo mismo pasar una noche al raso en verano que en invierno. Y te dice Mateo 24, de 20 a 21 en Reina Valera: orad, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En breve habrá un vídeo de profecía con fechas y Mateo 24 en la lista de discernimiento. Pregunta: ¿y qué podemos hacer para adelantar la venida del Apocalipsis? La pregunta, la verdad, es difícil. Lo primero es rezar por Benedicto XVI. Esa parte yo la tengo clara. Y luego entraríamos en la parte que no sé. Hay varios tipos de primicias. Enoc y Elías serían los últimos y los más importantes. Luego hay un segundo tipo de primicias que son personas que son resucitados en el día del milagro, para ayudar en la evangelización. Ahí estaría el futuro Papa Pedro Romano, que va espiritualmente de la mano con el Padre Pío, y otros santos que a lo largo de la historia se ofrecieron voluntarios para ayudar en estos días. Pero como nacieron en otra época, pues se entiende que le pedirían a Dios la gracia de vivir esto durante sus vidas. Y a Dios yo no me lo imagino desechando a un voluntario de esa talla que se ofrece a echar una mano. Esa resurrección de aquellos santos es figura de la resurrección final de la tribulación. De esto también hay profecías en el esquema general y algunas con nombres. Y por último, hay un tercer grupo de primicias, que son simplemente personas preocupadas que han estado buscando información durante todo este tiempo. Saben profecías sueltas, pero no tienen el puzzle completo. Este es el número que yo interpreto se estaría intentando completar ahora. Un número mínimo de personas anteriores al milagro, para que puedan avisar en pueblos y ciudades y en sus grupos de oración, etc. Y si no es posible, al menos alcanzar un número mínimo de rechazos. ¿Cuántos? No lo sé, pero ya llevo unos cuantos. Uno debe prepararse con provisiones físicas y con provisiones espirituales. Uno debe enterarse de lo que viene y de cómo se debe reaccionar en cada situación. Dios va a dar gracias enormes para esta época, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y si no, ¿por qué ha habido apariciones marianas revelando profecías sacramentales y oraciones para determinados momentos si luego va a hacer Dios todo? No, hay una parte que nos corresponde a nosotros. Pregunta: ¿se puede conseguir esta misma información de otras fuentes? Sí, claro que sí. De hecho, todas las profecías tienen su referencia y en todo momento se está diciendo de dónde sale cada cosa.
Yo no tengo la exclusividad de nada, pero aprovechando que ya existe un esquema de todo el apocalipsis y ahora además se están haciendo vídeos de temas por separado, pues puede leerse a modo de resumen la lista de apocalipsis en una hora. Con eso uno asienta las ideas básicas relativamente rápido y si luego se siente con fuerzas, puede acceder al esquema general desde un ordenador o una tablet. Los links están en la descripción. El teléfono móvil no puede abrirlo porque pesa más de 2 gigas. Allí no se han escatimado detalles. En este canal se intenta dar otro punto de vista y en cada vídeo se aportan datos nuevos. Por eso los vídeos de una lista de reproducción deben verse también en orden. También puede comentarlo en sus foros, puede criticarlo o vestirse de las cautelas y precauciones que estime oportunas. Puede tildarme de loco si quiere. Soy consciente de que todo esto es bastante difícil de creer de primeras. Pero el objetivo del canal no es cautivar audiencia ni monetizar nada, porque ya se está dando la secuencia de todo el apocalipsis desde el minuto 1 en ese esquema general. Y una vez que usted se pone las pilas, puede seguir su camino. Depende de usted. Si le pareció interesante, puede suscribirse, darle like, etc. Porque también necesitaré toda la ayuda posible del algoritmo de YouTube. Gracias por estar ahí.